Buenas tardes. Vamos a empezar con la segunda tanda de charlas que dentro de la formación que hace Iker Giltza para el tema de neurociencia. Y hoy nos acompaña Álvaro Fernández Ibáñez, que es un buen amigo. Fue considerado joven líder global en el Foro Económico Mundial en el 2012 para menores de 40 años. Ya tiene más de 40 años pasado esto. Es máster en educación por la Universidad de Stanford. Es licenciado por la Universidad de Houston y inició su carrera en McKinsey y dirigió el nacimiento y recuperación de varias compañías de educación en Estados Unidos. Y me parecía muy interesante su figura. Ha salido en todos los medios de comunicación fundamentales de Estados Unidos, como la CNN, el New York Times y cosas de este tipo. Y yo creo que lo mejor es escucharle y empezar ya. ¿De acuerdo? Vale, pues un placer estar aquí. De hecho, no lo he comentado a Miguel Ángel, llevo 20 años trabajando fuera del País Vasco y de España, sobre todo en Estados Unidos. Os he llevado cientos de charlas, pero esta es la primera en el País Vasco. Así que primero, un placer estar con vosotros. Segundo, que saldrán muchas palabras en inglés. Intentaré traducirlas, pero un poco de paciencia, porque todo este tema lo he aprendido en inglés y lo practico y trabajamos en inglés. Entonces, un placer estar aquí. Y entiendo que esto es parte de un ciclo de conferencias. Vais a tener como entre 4 o 6 entre talleres y charlas en los próximos 6 meses. Y lo que queríamos con esta es que fuera un poco diferente, en el sentido de que generalmente pensamos en los alumnos, ¿no? Y los alumnos, obviamente, es el fundamento de la educación, pero hay un cerebro muy importante en cada aula que generalmente no le prestamos atención, que es el profesor o la profesora. Igual pasa con los padres, pero en esta charla quiero enfocarme en el cerebro adulto por 2 razones. Uno, por eso comento, que todos tenemos un cerebro y también tenemos que prestar atención. Segundo, porque el cerebro de los niños y el de los adultos no son 2 especies diferentes. O sea, es el mismo cerebro. Una vez fue niño, luego va creciendo, luego es adulto, luego es mayor, pero todo lo que vamos a comentar ahora, de creación de neuronas, de la importancia del ejercicio físico, de la importancia de regular el estrés, de la importancia de la estimulación cognitiva, es igual a cualquier edad, porque insisto, es el mismo órgano, es el cerebro, que hay cosas que cambian y vamos a ver en qué, pero pienso que tenemos que tener los fundamentos claros. Entonces, y el recurso básico que voy a usar para esta charla es un libro que publicamos en castellano hace 3 años y que entiendo que en todos los centros vais a tener varias copias para poder leerlo y consultarlo cuando queráis. Quizá Miguel Ángel os comentará después cómo funciona eso. Entonces, sin más preámbulo, vamos ya adelante. Voy a hacer varias preguntas, vamos a hacer ejercicios. Vamos a tener mucho tiempo también para preguntas, porque queremos que sea una charla útil, ¿no? No sea voy a intentar no aburrirlos. Además, viniendo de Estados Unidos, allí yo he tenido que adaptarme a ser un poco showman de Estados Unidos, que no lo soy a nivel de Estados Unidos, pero posiblemente a nivel vasco sí lo soy, ¿no? O sea, todo es relativo. Entonces, lo primero que me gustaría preguntaros, ¿cuántos de vosotros os habéis mirado en el espejo esta mañana? La mayoría, veo que no todos, oye, pero muy bien. Entonces, todos nos hemos visto el cuerpo, ¿no? Todos nos hemos visto la cara. Es muy fácil a nivel de físico, oye, esto va mejor, esto va peor, pero ¿quién se ha visto el cerebro esta mañana? Obviamente nadie, porque está ahí dentro, pero lo olvidamos, que existe, cómo funciona, generalmente hasta que es demasiado tarde y hay un problema claro, sea a nivel de niños, puede ser un tema de dislexia, o el tema de adultos. Entonces, esto es un cambio muy importante que vemos, que cada vez más hay más atención explícita al rendimiento cerebral, al rendimiento mental, y nos parece una tendencia muy positiva y muy importante. Y por eso es por lo que tenemos libros como este y charlas como esta, para que todos los profesionales estéis mejor equipados a entender lo que viene y cómo utilizarlo para bien. Estábamos comentando en la comida, Miguel Ángel y yo, Facebook, Twitter, otras tecnologías, ¿no? Son buenas, son malas, pues como todas las tecnologías tenemos que saber cómo utilizarlas. Entonces esto, el cerebro, va a ser lo mismo. Si pensamos que todo es negativo, no vamos a poder aprovecharlas bien. Si pensamos que todo es positivo, no vamos a poder identificar a tiempo consecuencias negativas y cambiarlas. Entonces con esta charla quiero daros un poco un panorama de los próximos 5 o 10 años y qué podemos hacer ya hoy
a nivel individual y a nivel escolar. Obviamente sabéis lo que es eso. Lo comento para reforzar ese punto, que es el activo. Generalmente lo ignoramos hasta que se convierte en un problema médico, ¿no? Cuando visitamos a un neurólogo o a un psicólogo, cuando tenemos ya un problema claro de cerebro o de mente. Y eso tenemos que cambiarlo. De hecho, cualquier educador, vosotros lo que sois economistas, que sabéis cómo invertir y cómo desarrollar ese recurso en los 20-25 estudiantes que tenéis en la clase. Y con esa perspectiva es lo que los educadores lo hacéis mucho mejor que la gente de la salud, que generalmente espera hasta que sea muy tarde. Este es un ejercicio divertido, muchos de vosotros posiblemente lo conoceráis. En inglés se llama Stroop Test, que es un test de capacidad de inhibición. O sea, una vez que surge una respuesta, cómo inhibir esa respuesta, porque igual a veces lo que nos sale del cuerpo o de la mente no es lo más apropiado. Entonces, primero os voy a pedir a todos, por favor, que leáis esas palabras tal cual, lo más rápido mejor. Azul, verde, a ver todos, por favor. Azul, verde, amarillo, rojo, amarillo, blanco, azul, rojo, verde, negro, azul, amarillo, rojo, verde, negro, azul. Muy bien, veo que por esta parte un poco más rápido, y o quizá es el sonido, que viaja un poco más lento, estar más lejos, seamos justos. Vale, entonces ahora vamos a hacer un modo diferente, que es, no tenéis que leer la palabra, tenéis que decirme el color en el que aparece la palabra. Pero la primera sería verde. Ah, rojo. Vale, difícil, ¿no? ¿Cuántos de vosotros ya habíais visto este test? ¿Lo conocíais? La mayoría, vale. Y aún así es difícil. ¿Por qué? Porque nos hemos entrenado el cerebro a leer. Y eso está genial cuando el ejercicio es lee, pero si el entorno cambia, ¿qué es lo que pasa ahora en la sociedad? Muchos niños, o nosotros, hemos aprendido en una sociedad con las reglas, de repente las reglas del entorno cambian. Vivimos más años, cambian los entornos de trabajo, cambian las demandas de los niños y de los alumnos. Tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir aprendiendo durante toda la vida. O sea, por eso es importante el cerebro, que si simplemente lo dejamos como si fuera una piedra, pues cada vez nos va peor. Si hacemos que el cerebro siga siempre aprendiendo, es lo que nos va a permitir adaptarnos a diferentes entornos. Y para probar que la educación, la experiencia, puede ser algo positivo o algo negativo en función de cómo cambia el entorno, tengo aquí una prueba similar. Vamos a hacerlo lo mismo. ¿Alguien de aquí habla ruso? Muy bueno. Vale, perfecto, nadie. Entonces esto va a funcionar muy bien. Entonces ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio con estas imágenes. Entonces tenéis que decirme el color en el que aparece la palabra. Verde, rojo, azul, negro, azul, amarillo, rojo, azul, verde, amarillo, rojo, negro, verde, azul, negro, verde, rojo, azul. Genial, vuestros alumnos estarían orgullosos. ¿Y por qué es tan fácil? Porque esto obviamente nadie lo habéis aprendido. A los rusos esto sería tan difícil como a vosotros os ha pasado lo anterior. Entonces, insisto, que el aprendizaje, lo que más importa en la sociedad de mañana, no es exactamente el contenido que aprendan los niños, sino la capacidad de siempre seguir aprendiendo, de siempre seguir observando qué hay a mi alrededor, qué tengo que aprender y tener la capacidad de ser autodidacta o de contar con buenos profesionales para seguir aprendiendo. Y a nivel adulto esto es muy importante, porque generalmente en la sociedad antigua una persona salía a la universidad ya formada, un trabajo, una carrera, toda la vida, y ya se jubilaba y se moría, ¿no? Ahora tenemos la fortuna de tener esperanza de vida de 80, 85 años, pero eso significa que tenemos que estar mucho más capaces de cambiar, de adaptarnos, que es por lo cual tenemos que invertir en el cerebro. Y lo bueno es que no es un tema tan difícil. Quiero decir, no sé si habéis escuchado Elon Musk, que es el millonario que lleva Tesla, SpaceX. Ahora tiene una nueva empresa que quiere desarrollar microchips que se puedan implantar en el cerebro
y que puedan comunicarse con ordenadores, quizá para ayudarnos, por ejemplo, a manejar cosas con el cerebro o aprender, por ejemplo, el euskera o el inglés. Te metes un chip con 50.000 palabras y de repente ya las sabes, que las pronuncias. Entonces, eso todavía es ciencia ficción y yo no lo aconsejo, pero lo que quiero decir es que ya hay muchísimas oportunidades que son mucho más tangibles, que son del día de hoy, que es lo que queremos cubrir en esta charla. Vamos a hablar de muchos temas, pero siempre hay una cosa que se llama memoria de trabajo, que es, si yo digo, por ejemplo, 7 dígitos, y os pido que los recordéis hacia atrás. O sea, voy a decir 7 dígitos aleatorios, a ver si os podéis acordar hacia atrás, en vuestra mente. 7, 8, 5, 4, 3, 3, 9. Vale, intentar recordarlo y al revés es muy difícil, ¿verdad? O sea, si lo hubiese hecho con 3, hubiese sido fácil, o 4. Entonces, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, y esta charla creo que va a ser muchas cosas nuevas, hay un límite para el aprendizaje que se llama la memoria de trabajo, que suele ser en muchas personas 5 o 6 unidades. Se puede mejorar, pero vamos, no nos da tiempo a eso ahora mismo. Entonces, de todas las cosas que vamos a hablar, me gustaría que os quedáis con 5 mensajes, y por eso aquí los resumo. Uno, que ya hay grandes oportunidades. A veces pensamos que la neurociencia es algo tan complejo que tenemos que estudiar 100 años antes de aplicarla, y no, ya sabemos un montón de cosas que se pueden aplicar tanto para la educación como para la salud. Segundo, lo que comentaba de antes, que es un activo que no tenemos que verlo como un problema médico, sino como un recurso en el que invertir y mejorarlo año tras año, para toda la vida. Tercero, cuanto antes mejor, y por eso me encanta dar esta charla aquí, ¿no? Porque cuanto antes, cuando empezamos con niños, los podemos guiar por la buena trayectoria, eso les va a ayudar 50, 60, 70 años, mucho mejor que si no les enviamos por esa trayectoria, pero a cualquier edad, aunque ya no sea un joven líder mundial, por la edad sigo aprendiendo cada día e intento aprender cosas nuevas, siempre. Y nunca es demasiado tarde. Y el nunca es demasiado tarde ha sido un gran cambio a nivel científico. Hasta hace 20 años, la mayoría de los científicos pensaban que el cerebro adulto básicamente estaba fijo o en declive. O sea, el paradigma era, los niños son como esponjas, absorben todo, quizás hasta los 18, y entonces ya es un plató y van cayendo. Lo que ya se sabe hoy es que no es cierto, es que el cerebro adulto aprende más despacio, que es menos flexible que el cerebro infantil, pero sigue teniendo una capacidad gigante de aprendizaje, y que depende de lo que hagamos cada día con nuestras vidas, o seguimos aprendiendo o nos apalancamos, pero es lo que hagamos, no es tanto genético, sino se puede decir epigenético, o es el estilo de vida. Entonces, ese factor es súper importante. Ahora bien, no hay una píldora mágica, y aquí en España, las que no sé cómo cubren esto medios de comunicación, en Estados Unidos cada día hay 5 noticias de esto es bueno para tu cerebro, esto es bueno para tu cerebro, esto es mejor para tu cerebro. Entonces la gente está muy confundida, si tiene que tener un suplemento, o comprar un programa, o hacer lo que sea. Entonces, no hay una píldora, pero es un rompecabezas con 8 o 9 piezas diferentes, que cada uno tiene que ver cuál le falla. O sea, por ejemplo, el ejercicio aeróbico es muy importante, ayuda a generar más neuronas y tiene muchos beneficios. Pero lo que está muy probado es que si haces menos, digamos, de 3 horas de ejercicio aeróbico a la semana, pasar de menos a 3 horas como mínimo, eso tiene un gran beneficio. Si ya haces más de 3, si eres un atleta, hacer más ejercicio igual te ayuda al cuerpo, pero no al cerebro. Igual deberías prestar más atención a otra parte. Entonces, como concepto, lo importante es que cada uno tenemos necesidades y estilos de vida diferentes, y tenemos que entender cuál es el que nos puede fallar. Y, dado el contexto en el que estamos hablando, me gustaría incidir en este punto, de que cada vez más los educadores no vais a ser ya vehículos de transmisión de conocimientos, sino como entrenadores personales de los alumnos para que ellos desarrollen esas capacidades de aprendizaje durante toda la vida. Y me imagino que muchos de vosotros ya os veis así hoy, pero a nivel general creo que todavía el paradigma es transmisión de contenidos frente al desarrollo
de capacidades mucho más básicas. Entonces, vamos a hablar de muchos temas, pero estos son 5 claves muy importantes. Antes de entrar en más detalle, me presento un poco más para que entendáis de lo que estoy hablando y de por qué estoy hablando de esto. Como comentaba Miguel Ángel, yo no soy un científico. Yo hace 12 años monté una empresa con varios científicos porque nos dimos cuenta que había mucha tecnología, muchas patentes, mucha ciencia nueva y que nadie cubría todo. Para resumir, ¿qué áreas hay más prometedoras? ¿Qué funciona mejor? ¿Qué funciona peor? Entonces montamos SharpBrains, que podéis verlo, es un website también, en inglés, eso tengo que aclarar. Hacemos seguimiento de todo, a nivel mundial, de qué es ciencia nueva, qué es tecnología nueva, que puede ayudar a mejorar el rendimiento mental. Publicamos muchos informes, hacemos muchos eventos, sobre todo, como trabajamos en inglés, pues obviamente hay un sesgo, ¿no? Esto es gente que participa en nuestras conferencias, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, bastantes en Europa, India. O sea, hay un sesgo, obviamente, por hacerlo en inglés, pero quiero decir que es un tema muy internacional y que a mí personalmente me encanta porque así me permite un poco ver qué está pasando por todos lados. Hay mucha tecnología nueva, que no voy a entrar, este sería una charla más profesional, pero quiero decir, no sé si conocéis, cada vez hay más sensores, o sea, por ejemplo, este mismo aparato, sé qué chip podría ponerse aquí, que me podría medir a mí mismo, ahora mismo, el nivel de atención que estoy prestando o el nivel de relajación. Entonces, por ejemplo, podría combinar esto, un sensor así en esto, con unos ejercicios de meditación que podríamos hacer todos juntos para relajarnos a la vez. O sea, cada vez hay más sensores que hasta ahora pensábamos que eran carísimos, había que ir a un neurólogo o un psicólogo, y ahora está a nivel de calle. Hay mucha tecnología, en resumen. Esta, a mí personalmente me da un poco de miedo, pero lo están usando muchísimos ejercicios, muchos equipos deportivos en Estados Unidos, que es básicamente cómo hacer que pase electricidad desde un aparato que emite la electricidad a través del cráneo para estimular diferentes áreas neuronales. Y si sabes lo que estás haciendo, puede tener el efecto, digamos, del café, te puede poner más alerta. O si lo haces por la noche, en otra área, te puede relajar, igual te ayuda a dormir. Y no hace falta tomar una pastilla para dormir, no te hace falta nada. O sea, hay un montón de tecnología que está ya comercializándose y que cada vez más, si no los habéis visto, los medios de comunicación van a hablar de ellos, incluso escuelas comenzarán a adaptar. O sea, por eso creo que es importante adelantarse un poco, ¿no?, a lo que va a venir. Y va a venir más, no quiero decir en tecnología, estas son patentes, y esto es súper interesante. En rojo son la media de patentes que se registran en Estados Unidos y en la Unión Europea, en rojo. En azul, veis que hay un salto brutal desde el año 2010, son patentes de estas 4 tecnologías que he mostrado brevemente antes. Lo que quiero decir es que cuando esto pasa, estas son empresas de todo tipo que están desarrollando productos para venderlos en los próximos años. Y si hay este crecimiento de patentes, es que en los próximos años va a haber una cantidad de productos que no os podéis imaginar, como por ejemplo un auricular que mide las emociones que sientes y que, por ejemplo, puede cambiar la música en función de las emociones. Y te puede ver, por ejemplo, si estás triste, igual te pone una música que te gusta, que te pone un poco más contento. O si ve que estás intentando concentrarte en hacerte los deberes, por ejemplo, a mi hija le encanta hacer matemáticas o deberes escuchando música, pues igual puede detectar, quiere concentrarse, te voy a poner la música que más le ayuda a concentrarse, a hacer los deberes. O sea, esto va a haber mucha innovación que nos afecta. Este es otro, y esta es una patente de Microsoft que mide si te estás enfocando mucho en una tarea y así no te pone todas las notificaciones. Si has recibido un email o tienes un calendario, o sea, mide la concentración y responde o no en función a ese estado mental. O sea, y este es el mundo al que vuestros alumnos se van a enfrentar dentro de 10 años en el mundo laboral y vosotros, incluso antes. Entonces, ¿cómo ayudamos a que nosotros, todos, y los alumnos también, estemos preparados para ese futuro? Que, insisto, no es Elon Musk, la locura
cosas en el cerebro que van a ser quizá en 30 años, sino ya en 5 o 10 años. Entonces empezamos a pensar que publicar libros sería un buen modo de educar en general, educadores, pero también a la población en general, a la gente que obviamente le gusta leer libros. Entonces, trabajamos en inglés, pero lo tradujimos nosotros a castellano, y eso para mí personalmente fue un gran ejercicio mental, ¿no? Porque cómo traducir todas esas palabras que he aprendido en inglés, que muchas de ellas tampoco se han usado mucho en castellano, fuera de un ámbito súper académico, súper científico, y que eso no nos ayuda, porque queremos que todo el mundo lo entienda. Se ha traducido a japonés, a polaco, está a punto de salir en japonés, en portugués, pero lo que quiero decir es que este viene de clases que yo impartía en Berkeley. En Berkeley, en Estados Unidos, hay muchas escuelas para adultos, de más de 50 años. Y yo impartía un par de ellas de temas de cerebro, y eso me ayudó mucho a ver, no solo a nivel de ciencia, sino a nivel de educación. Oye, estas personas que vienen a mi clase, ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que no saben? ¿Qué preguntas tienen? Y en función de eso, hicimos la arquitectura de este libro, que es un poco como un currículum. Y estas son las piezas claves del rompecabezas que comentaba antes que hay que conocer. Uno es, no queremos que todos seáis neurocirujanos, ¿no? O sea, pero básicamente saber lo mínimo del cerebro y la mente, igual que uno para conducir un coche, no hace falta ser un mecánico de coche, pero tienes que saber qué es el volante, cómo se acelera, cómo se frena, las marchas, no sé si los coches siguen teniendo marchas por aquí, pero hoy ya son automáticos. La ciencia moderna, y esto es muy interesante, porque en este campo hay muchos mitos, y creo que de hecho uno de los talleres que o va a liderar o ya ha hecho Miguel Ángel es sobre mitos, pero hay que entender la ciencia, y los medios de comunicación muchas veces no informan bien, no educan. Es más una anécdota sacada de contexto. Entonces tenemos que tener bases buenas de qué es un ensayo creíble, qué es relevante para nosotros, frente a cuál fue un ensayo con 5 ratones, que por eso no quiere decir que eso sea relevante para personas. Luego llegamos a estilo de vida y hablaremos brevemente de cómo impacta en el aprendizaje, en la capacidad de aprendizaje, factores como el ejercicio aeróbico, la nutrición, la estimulación mental, el manejo del estrés, que ese es súper importante, y yo sé que mucha gente sabe que el estrés es malo, ¿no? Pero lo importante es cómo se regula el estrés, y que el estrés no es malo ni bueno. Tenemos esa... Os explico un poco el tema del estrés, que es muy interesante, aunque me adelanto. Hay un libro muy bueno que se llama en inglés Why Zebras Don't Have Ulcers. ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Es de un científico, Robert Sapolsky, pero es un libro buenísimo, lo recomiendo. Y básicamente explica la reacción, la respuesta del estrés fisiológico. O sea, tú imagínate que eres una cebra y estás en la jungla y de repente ves un león. Entonces, tu única prioridad en ese momento es correr más que el león, ¿no? Entonces, toda la energía de tu cuerpo se va de proyectos de largo plazo, como crear nuevas neuronas, como hacer la digestión, y toda la energía se dedica a las piernas, a la capacidad cardiovascular para correr más rápido que el león. Al de 5 minutos hay una de dos opciones. Uno, la cebra ha corrido más que el león, ha sobrevivido y vuelve a su estado natural sin estrés, o se la come el león. Entonces, si se la come el león, no importa que tenga más o menos neuronas, ¿no? Se la ha comido. Si no se la come, insisto, lo interesante de las cebras es que en unos minutos vuelven a su estado fisiológico normal, post-estrés, y vuelven a hacer proyectos de largo plazo, digestión, creación de neuronas, un montón de cosas. La diferencia con nosotros es que nos creamos nuestros propios leones, y estamos viendo leones virtuales, estamos viviendo ese sentimiento de estrés, no solo 10 minutos como la cebra, sino días, semanas, meses. Para lo cual nuestro cuerpo no está preparado. Y por eso es por lo cual ser consciente de la reacción del estrés, cuando estamos expuestos a ella, y cómo manejarlo, es súper importante. Yo diría que todas esas cosas, para la mayoría de las personas que estamos aquí, yo diría que quizá es lo más importante, porque veo que a nivel el País Vasco tiene nutrición en general buena, siempre que la sigamos, ¿no? No veo a la gente en McDonald's o comiendo comida procesada todos los días. Ejercicio aeróbico, hay buena cultura, o de ciclismo, o de andar mucho. Mira,
Hay otras cosas que mejorar, pero el manejo del estrés quizás es lo más importante y hablaremos de eso. Entonces, estas 4 son partes del estilo de vida, muy importantes. Interacción social positiva también es importante, hablaremos de eso brevemente. Y aquí ya entramos en herramientas más específicas. Por ejemplo, la meditación, que cada vez se habla más, me encanta, es muy bueno para mejorar tanto la atención como el manejo del estrés, que estábamos hablando antes que era importante. El replanteamiento es un poco la aplicación de lo que se llama de la terapia cognitivo-conceptual. O sea, por ejemplo, es como replantear una situación para verla en un punto más positivo en vez de negativo. Un ejemplo, que me di cuenta yo mismo hace un mes y pico. Estaba conduciendo, o sea, igual que Miguel Ángel y yo estábamos viniendo aquí, casi llegamos tarde, pero hemos llegado bien. Pero imagínate que nos perdemos, ¿no? Y decimos, oh, qué mal, nos hemos perdido, qué desastre, ¿vale? Pero podemos verlo como algo positivo, podemos verlo, bueno, pues a ver, tendrán más ganas de vernos, ¿no? O bueno, pues, oye, ahora vamos a ejercitar nuestro cerebro porque tenemos que ver cómo llegar a la escuela. ¿Verdad? Quiero decir, siempre el replantear la cosa de algo negativo a algo positivo, no iluso. O sea, no iluso en el sentido de algo positivo, pero que se pueda actuar, es la base de la psicología actual, y es muy importante. Biorretroalimentación es una cosa que a nivel de manejo del estrés es cada vez más útil. Cuando empecé a hacer esto, hace 10 años, herramientas de biorretroalimentación, biofeedback en inglés, costaban miles de dólares. Ahora, incluso un teléfono normal, como el mío, que no se lo he dejado para algún sitio, ahí me lo ha robado, tiene ya un sensor incluido de tasa de variabilidad cardíaca. O sea, no tasa de ritmo cardíaco, no tanto pulsaciones, sino de cómo es la variabilidad, porque eso puede ayudarnos a mejorar el estrés. Yo puedo ayudar a aprender a respirar o a tener una buena visualización mientras tengo ese sensor y así no me engaño a mí mismo. Sé realmente si me estoy relajando o si me estoy estresando. Insisto que luego tenemos mucho tiempo para preguntas porque sé que hay muchísimos temas, luego me contáis cuáles son más relevantes y no. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, y en el libro hay un mogollón más de información, insisto, todos lo tenéis en los centros, es cuáles son los puntos que creo que son más importantes en cada una de estas piezas. Bueno, antes de eso, ¿cómo funciona el cerebro y la mente? Primero, ¿qué es lo que veis ahí? Decid en alto. Un bebé, un perro, personas, O sea, escucho. Es buena, es buena. Pero, mirad un poco. Sí, que estoy viendo toda la cosa. El conejo, bueno, es una pareja de niños mirando. Podéis ver o personas o animales, ¿no? Depende si os enfocáis más en el oscuro o más en el claro. Y yo creo que os ha gustado tanto, igual me voy y vuelvo en media hora y así. Pero es muy interesante que la mente puede ver exactamente lo mismo y podéis ver los dos, ¿no? La mayoría de vosotros podéis ver los dos, uno o el otro, depende en que os fijéis. Otro ejercicio que también es interesante, si yo os pregunto, ¿este autobús en qué dirección está yendo? Obviamente no sabéis exactamente, pero ¿qué deduciríais de lo que veis? ¿En qué dirección está yendo? En el supuesto que fuera un autobús y que estuviera en movimiento, ¿en qué dirección sería posible que se moviera? He escuchado más izquierda. ¿Por qué? Porque no veis la puerta. Exacto. Entonces, en países como España o Estados Unidos, que se conduce a la derecha, esa es la respuesta típica, de hecho, de los niños. Y está muy bien que los adultos también lo veis allí, porque todavía veis, el cerebro funciona igual. Mucha gente se para, o sea, no sabe qué responder, ¿no? Porque, entonces, es interesante la mente cómo tiene que saltar a conclusiones en función de información que no está disponible. Entonces, es muy interesante ver cómo funciona
la mente, y la mente obviamente surge del cerebro, ¿no? No surge del dedo, no surge del pelo, ¿sabes? Y es un baile, porque la mente también cambia el cerebro deja que emerja la mente. ¿Y qué sabemos hoy de la mente y el cerebro? Uno, que el entorno en el que vivimos, al que nuestros alumnos se tendrán que adaptar, está muy cambiante y también tenemos que prever vidas mucho más largas. Y como comentaba antes, esto dice que tenemos que priorizar la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, nuestra y de los alumnos. Dos, estas palabras, neurogénesis, se refiere a la capacidad de creación de nuevas neuronas que hoy sabemos que continúan toda la vida. Hay algunos científicos que dirán, no es verdad, pero está bastante claro que sí es verdad, que la cantidad de nuevas neuronas cae con la edad, pero siempre hay nuevas neuronas. O sea, por ejemplo, yo hoy os podría decir, cuando vayáis a dormir, antes de ir a dormir, decir hola, ongi etorri, a las 5.000, 10.000 nuevas neuronas que tengáis ahí. Y eso también es un mensaje positivo, decir, oye, que por muchos problemas que haya, oye, tengo ahora ahí 5.000, 10.000, lo que sea, tengo nuevos recursos, hay nuevas cosas que me van a ayudar mañana. Segundo, que el estilo de vida va a crear más o menos neuronas. El ejercicio aeróbico va a incrementar esa tasa de creación de nuevas neuronas y es una razón por la que es tan importante. Dos, el estrés, mucho estrés es al contrario. Como comentaba con el ejemplo de la cebra, si estamos muy estresados, no creamos nuevas neuronas y eso en unos días, unas semanas no importa nada. Pero si se traduce en meses, se traduce en años, es una diferencia bastante significativa. Y otra palabra muy importante es la neuroplasticidad, que quiere decir cómo el cerebro físicamente cambia en función de la experiencia. Y un ejemplo muy bueno era el que hemos hecho antes, de las palabras de los colores, que cuando decía leer en castellano, leías automáticamente porque ya habéis entrenado los circuitos, las neuronas que se conectan cuando pensamos en castellano, ya están tan sólidas que es automático. Frente a las que unirían las palabras en ruso, esas no están conectadas porque nunca las hemos usado y por eso ha sido tan fácil. Entonces, lo que hacemos día a día nos impacta a cómo físicamente está cambiando nuestro cerebro. Hay una frase muy buena de Ramón y Cajal, que creo que es algo así como, todo hombre, esto era hace 100 años, me dijo todo hombre y toda mujer, pero sería lo mismo, todo hombre y toda mujer puede, si se lo propone, ser el escultor de su propio cerebro. Y entonces vosotros lo que sois es educadores, creadores, escultores del cerebro vuestro y de vuestros alumnos, ¿no? Que es una gran profesión, una maravilla, pero ser consciente de que eso es físicamente así. Y el tema que comentaba antes, todavía hay muchas cosas que no sabemos del cerebro, pero ya hay un montón de información que dice, esto tiene más sentido que esto. Por ejemplo, sabemos que no tiene ningún sentido no tener nada de ejercicio físico en los colegios. Y sé que muchas veces hay mucha presión de no hay tiempo en el calendario, no podemos hacer algo. Pues por lo menos mantener 2 o 3 horas a la semana sería súper importante. Lo mismo con algo de manualidades o de música o algo creativo, también es muy importante mantener eso. Otra cosa es lo que comentaba antes de no pensar en memorizar, que los alumnos lo que tienen que hacer es memorizar cosas, ¿no? Y los ríos espero que ya no enseñéis los reyes godos, ¿no? O los ríos de España, incluso las provincias. Lo que importa es la capacidad de aprender. Y esto ya está cada vez más claro. Todo el mundo sabe qué es esto, ¿no? A ver. ¿Qué es una neurona? Y tenemos ahora, creo que se sabe ya, es un 86.000, entre 80.000 y 90.000 millones de neuronas. Y lo interesante es cómo se conectan entre sí. Entonces, hay una frase en inglés súper buena, que la verdad es que no se traduce muy bien al castellano, pero intentaré. Se dice, cells that fire together, wire together. O sea, las neuronas que se conectan, se hablan entre sí, es una reacción eléctrica, se solidifica. O sea, cuando decimos de consolidación del aprendizaje, ¿qué es consolidación del aprendizaje? Físicamente es cuando hay neuronas que antes estaban o separadas o unidas de un modo muy débil, se conectan a la vez tantas veces que ya se funden, digamos. Y por eso, por ejemplo, cuando andamos en bicicleta, al principio cuesta,
pero luego ya es automático, o matemática, o cualquier cosa. Entonces, es muy interesante este dicho, que en castellano se llama como las neuronas que se encienden a la vez, se funden o se solidifican. No lo sé, pero vamos, esto es la base del aprendizaje. Esto se puede ver de dos modos, de B a F o de F a P. Entonces, hagámoslo del modo pesimista, que es una persona con Alzheimer, con problemas cognitivos, sus neuronas muchas veces por ataque de la enfermedad pasa poco a poco aquí. Y aquí ya la neurona se muere. ¿Por qué? Porque las neuronas consumen un montón. El cerebro suele ser el 2% de nuestra masa y consume como el 20% del oxígeno y el 25% de glucosa y otros nutrientes. Entonces, es un órgano muy caro. Si una neurona no sirve para nada, se muere, porque simplemente está absorbiendo energía sin función. Entonces, se muere. En la educación, lo que hacemos nosotros es un poco al revés. Vale, hay neuronas, pero lo más importante es cómo cada neurona que vaya creando más conexiones y se convierta en esto. Entonces, lo que importa de la educación como objetivo es cuanto más neuronas y mejor conectadas, esa persona va a aprender mucho más rápido, va a poder aprender durante toda su vida, y no hay un modo actual ahora mismo de medirlo, pero estoy seguro que en menos de 10 años se podrá hacer un escáner de una persona y os dirán, esta persona tiene un índice de 0.9 de conectividad neuronal, ¿cómo lo puedes mejorar al 0.95? O sea, va a ser muy interesante cómo se va a medir y como objetivo y cómo eso va a incidir en el tema de la educación. Bueno, el tema del cerebro, vais a hablar más del tema del cerebro en los talleres que tenéis. Yo aquí solo quiero incidir, bueno, hay varias partes del cerebro, la parte más básica, que tiene que ver con el movimiento y con la respiración. El sistema límbico, que no se ve, que está ahí dentro, que es más emociones, memoria, aprendizaje. Esta es la parte visual, las imágenes de los ojos, la procesamos aquí. Esto es más auditivo, lenguaje. Y este tema, el lóbulo frontal, es el quizá más importante. Cuando hablábamos antes de funciones ejecutivas, esto es lo que es único de la especie humana. Los gorilas, hay otras especies que también tienen lóbulos frontales, pero en proporción al resto del cerebro mucho más pequeño. Nosotros tenemos esto y es mucho más grande y es bueno o malo, porque es mucho más flexible. Si estamos viendo televisión todos los días, 8 horas, por 10 años, esto se atrofia. Si estamos 10 años aprendiendo información nueva, yendo a una escuela buena, aprendiendo 3 idiomas, 2 idiomas, matemáticas, esto cada vez es un músculo, digamos, que nos permite aprender mejor, tomar mejores decisiones. Entonces, el ser humano es muchísimo más susceptible para el cambio, por lo cual tenemos que intentar que eso sea para bien, ¿no? Y no para mal. Déjame un momento que vea cómo vamos de tiempo. Vale, intento ya ir un poco más rápido porque queremos tener preguntas. Pero esta es una diapositiva clave. O sea, básicamente dos ejes. La edad, salud cerebral, o puedes decir rendimiento. El rendimiento mental, capacidad de prestar atención, de aprender. Y esto está basado a nivel de población. Hay muchísima variabilidad, ¿no? Pero a nivel general, el rendimiento mental a nivel medio suele sube, quizás hasta los 35 o así, 40, y luego muy gradualmente va bajando. Insisto, con mucha variabilidad, ¿no? Pero con la ciencia que ya tenemos hoy, lo que está claro que la oportunidad es cómo mejorar el rendimiento, y como he dicho antes, cuanto antes mejor. O sea, lo que estáis haciendo aquí es cómo mejorar el rendimiento de estos niños, que en vez de esta trayectoria, en negro, que es la típica, la negra es la típica, la anaranjada, amarilla, es la que podemos intentar llegar. Es cómo ayudar a los niños a que aprendan mejor, que les guste el aprendizaje, que estén cómodos con cosas complejas, que manejen bien el estrés, así estarán más dispuestos a hacer algo más complejo la próxima vez y pasar a esa trayectoria. Luego nosotros, como adultos, pues seguir haciendo cosas complejas, aprendiendo cosas nuevas, a veces cambiando de profesión o tomando nuevos retos profesionales. Y después, gente mayor, ayudarles también a que sean independientes, que sigan siendo, contribuyendo a la sociedad
Y esto va a ayudar a todas las personas, a la sociedad, y va a ayudar a retrasar enfermedades. O sea, ahora temas como Alzheimer's, sabéis que cada vez le llaman más una epidemia, y cada vez hay más casos porque vivimos más años. Y no hay una cura, pero esta es la mejor prevención. Es cómo mejorar el rendimiento cerebral para que esos síntomas, en vez de surgir aquí, quizás cuando tengamos 35, surjan aquí, cuando tengamos 95. Entonces, a nivel de qué oportunidad tenemos adelante de mejorar la educación, la salud, en función de lo que sabemos ya hoy del cerebro, para mí personalmente este es el concepto básico. El gobierno de Inglaterra, hace como 5 años, publicó un informe súper bueno que básicamente era consistente con esto, que le llamaba el futuro del capital mental. O sea, igual que decimos capital, recursos naturales, ¿no? Los bosques, el clima, los recursos monetarios. Dijeron, los recursos mentales quiere decir, tenemos que ayudar a que toda la población, no importa de su edad, mejore el rendimiento. Y por eso vuestro papel es súper importante aquí. Hay diferentes ejemplos, obviamente, pero no tengo mucho tiempo. Vamos a ir un poco rápido a varios temas importantes. Uno, igual habéis escuchado de este ejemplo, pero si tuvieseis que elegir uno de estos dos trabajos en función de qué os ayudaría más a trabajar el cerebro, ¿cuál elegiríais? ¿Un poco más alto? Taxi. El taxi. Taxi en general, ¿por qué? Varían las rutas continuamente. Exacto. Entonces, mucha gente diría, no, el taxi es la... De hecho, hay muchas investigaciones muy buenas en Londres. Es donde se ha investigado este tema, porque allí para ser conductor de taxi tienen que pasar una licencia muy difícil, y además ser un conductor en Londres es un tema muy complicado, porque hay tantas calles y hay que saber de memoria cómo ir de cualquier sitio a cualquier sitio para tener la licencia. Entonces, un conductor de autobús obviamente usa su cerebro, ¿no? Porque tiene que esperar a que la gente suba, tiene que acordarse de su ruta, tiene que parar cuando está en rojo, tiene que decir, si está en ámbar, tiene que decir freno o acelero. Hay muchas decisiones, pero al final es una rutina, es más o menos cada día lo mismo. Mientras que el conductor de taxi, cada ruta es como un crucigrama, es un reto completamente nuevo. Entonces, a lo largo de los años, y esto es buenas investigaciones en Londres, se ve un montón de beneficios que se acumulan en los conductores de taxi y no en los conductores de autobús. Tanto a nivel funcional, de qué capacidad de atención tienen, qué orientación es obvio, incluso atención a nivel general. Memoria, los conductores de taxi tienen mucho mejor. Y esto se traduce también a nivel físico. O sea, han hecho autopsias después de alguna gente que se ha muerto y ha donado, y le ha visto que una persona que ha sido conductor de taxi muchos más años tiene muchas más neuronas y más conexiones que el que ha sido conductor de autobús. Entonces, el mensaje de esto no es que dejéis la escuela y todos os hagáis conductores de taxi, ¿no? Es que veis el concepto fundamental de la novedad y de la variedad y penséis cómo introducirlo en vuestro trabajo. Y que esto es lo más cómodo, ¿no? Porque es más como el autopiloto, lo mismo. Y el ser humano un poco está preparado eso para, si lo podemos hacer fácil, ¿por qué hacerlo difícil, no? ¿Sabes? Pero tenemos a veces que forzarnos y recordar, no, tenemos que buscar algo que sea nuevo. Y aunque sea un poco difícil, que muchas veces al principio lo nuevo es difícil, pensar que eso es lo que nos hace falta. O sea, igual que cuando vamos a un gimnasio. Si yo veo un gimnasio y hago algo muy fácil, ¿no? Me subo a una de estas máquinas y voy como andando, pues oye, pues igual es mejor que estar en un sofá, pero eso no es ejercicio. O sea, si ya es cuando empiezo a saltar, a hacer ejercicio, eso es lo que es ejercicio, eso es lo que trae beneficios. Entonces, lo mismo con el ejercicio mental. Esto es actividad mental, obviamente está utilizando el cerebro, esto es más ejercicio mental, que hay un poco de novedad, de variedad, de desafío. Y esto es súper importante para nosotros y también para los niños, un poco transmitir esa cultura de que lo difícil es bueno. El problema es si es demasiado difícil, ¿no? Que entonces puede ya ser demasiado, entonces hay que, obviamente vuestro arte es un poco saber cómo calibrar esa dificultad, esa novedad, pero este es un principio fundamental. Otro ejemplo, si os puedo pedir por favor, que dibujéis en el aire
un cuadrado con la mano derecha y un círculo con la izquierda, a la vez. Exactamente. Muy bien, y ahora al revés. Ahora el círculo con la derecha y el cuadrado con la izquierda. Ahora, como sois maestros, os digo, un dodecaedro con la izquierda y un pentágono. No, pero, o sea, pero lo que es muy interesante, habéis escuchado incluso las risas, ¿no? O sea que si el entorno es adecuado, pues hacer algo difícil es divertido y presta atención. Y estábamos hablando, mi hija ahora vivimos en Estados Unidos, pues estamos 4 meses aquí en el País Vasco, 2 terminando su curso en el Colegio Vizcaya, pues está en la conexión, y le preguntaba siempre, oye, ¿qué notas de diferencia, ¿no?, entre la escuela allí y la escuela aquí? Y una cosa que me dijo aquí es que aquí noto que la gente se ríe mucho más, que la profesora es súper amable, que están riendo, y incluso le decía Miguel Ángel, a nivel de diseño, oye, pues quizá ese es el entorno que hace que la gente esté mucho más a gusto, esté más dispuesta a hacer cosas así, si la gente no se va a reír de, mira, tú qué mal lo haces, ¿no? O sea, ese ha sido un buen ejemplo del entorno que hace que la gente esté más dispuesta a probar cosas nuevas. Este es un ejercicio que me gustaría hacerlo también ahora en conjunto, muy importante como ejemplo del manejo del estrés. Ya antes hablábamos de la meditación, hay muchos tipos de meditación, desde el más complicado al más sencillo. Este es uno muy sencillo, porque se puede practicar cuando queráis y muy útil. Si os puedo pedir, por favor, que cerréis un poco los ojos. Y Miguel Ángel me conoce y sabe que no voy a robar ninguna cartera. Ya pensáis, viajad mentalmente a varios momentos de vuestra vida. Primero, hay un momento cuando sentiste cansancio, después de un esfuerzo físico intenso, quizá era subir a un monte, era un partido de baloncesto, de fútbol, una carrera, una mudanza, subir 10 peldaños de escaleras. Intentad volver a ese momento y poco a poco veréis cómo os vais acordando más detalles. Intentad pensar cómo sentíais, dónde estabais, qué habéis hecho. Ahora viajad a otro momento en el que un ser querido y vosotros intercambiasteis algo especial. Unas palabras, un piropo, un gesto, cualquier cosa. Pues un momento especial en el que recuerdas que intercambiasteis algo. ¿Qué fue? ¿Qué le diste? ¿Qué recibiste? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo se sentía él o ella? Ahora otro momento en el que recibiste un gran regalo o una gran sorpresa inesperada. Puede ser una gran noticia, un regalo. ¿Qué fue? ¿Cómo exactamente lo recibiste? ¿De quién? ¿Cómo te sentías después? Quizá, ¿cómo lo agradeciste después? Por último, viaja mentalmente a un momento, a un lugar en que disfrutaste unas magníficas vistas. ¿Qué es lo que veías? ¿Cuál era el paisaje? ¿Con quién estabas? ¿Qué es lo que se escuchaba? Quizá incluso podías oler algo.
Vale, ya podéis abrir los ojos. Esto ha durado menos de 2 minutos. Y obviamente me imagino que os sentís ahora muy diferente a hace 2 minutos, ¿no? Y no ha habido ningún electrodo o no ha habido ninguna cosa extraña, o sea, simplemente ha sido a qué habéis prestado atención en 2 minutos. Y esto, la razón por la que tengo esas palabras en paréntesis, es que es una meditación muy fácil que se puede practicar con los dedos. O sea, puedes practicar este dedo con el meñique, luego con el anular, luego con el medio, luego con el índice. Y la primera vez que habéis practicado esto, os ha costado un poco más porque teníais que pensar en ese momento, ¿no? Pero una vez que practicáis ya más ese momento, os surge, cada vez vais recordando más y estáis, digamos, en una reunión. Estáis enfadados. Pues os podéis dar cuenta de lo que está pasando y pues podéis hacer mentalmente este mismo ejercicio. O podéis ir, oye, ¿puedo ir un momento al baño? Vas al baño y en 2 minutos vuelves en otro momento completamente diferente. Y esto es algo que es útil a nivel adulto, obviamente, a nivel de niño también. O sea, no sé qué es lo que hacéis a nivel emocional, de manejo del estrés en vuestras escuelas, pero hay prácticas así que son muy útiles y muy fáciles de implementar y súper importantes, porque insisto, que el manejo del estrés, no solo durante la escuela, sino en toda la vida, va a ser de las habilidades más importantes que podemos asegurarnos que los niños y niñas salgan de la escuela. Y si los adultos podemos mostrar con el ejemplo, va a ser mucho más creíble, no solo que vamos a traer lo mejor de nosotros al aula o a la familia, si somos padres, y vamos a mostrarles con el ejemplo cómo se puede hacer esto, frente a estar enfadados, luchando, o sea, hay diferentes modos de estar. Pero el cerebro hace muchas cosas diferentes, entonces, ¿qué es lo qué veis aquí? ¿Qué es esta imagen? Un gimnasio. Exacto. Entonces la metáfora aquí es que igual que un gimnasio tiene diferentes máquinas que sirve para ejercitar diferentes partes del cuerpo, el cerebro no es una cosa, tiene muchas capacidades diferentes y tenemos que ejercitar un poco todas, porque si no seríamos como la persona que va al gimnasio, solo uso la máquina y tengo el bíceps derecho más grande del País Vasco, Euskal Herria, también País Vasco francés, pero eso no quiere decir que esté en forma física, ¿no? Porque estoy ignorando la mayor parte del cuerpo. Entonces, todos estos temas que estamos hablando, lo que vemos es que muchas personas se enfocan solo en una. Dicen, oh, a mí me encanta meditar, pues solo medito. Pero entonces no estás ignorando otras partes. O una persona dice, yo soy abogado, yo soy súper analítico, solo me interesa ser súper analítico, pues entonces está ignorando otras áreas. Entonces, a nivel adulto y a nivel educativo, pues es muy importante tener la variedad. Y no solo hacer una cosa, enfocarnos en un perfil muy específico, sino en dar oportunidades a los niños a que intenten cosas muy diferentes. Identificar emociones. Quiero pasar un poco rápido, hay unas cosas muy divertidas, pero si tenéis boli, sí, muchas cosas tenéis papel, boli, me gustaría pediros sobre 30 segundos si podéis escribir un breve haiku, que es un poema breve, viene de Japón, que simplemente la regla es sencillísima, son 3 versos, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Y podéis escribir algo que estamos hablando ahora, algo que os ha pasado en el día, o sea, intentar o escribir o mentalmente, intentar pensar en un haiku que se os venga en mente. 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Y no va a haber examen, prometo que no va a haber examen. ¿Sílabas o palabras? Sílabas. Es buena pregunta, quizá en Japón cada sílaba transmite mucho más contenido, pero es sílabas.
Vale. ¿Algún voluntario? Antes de algún voluntario, algún... A ver, voluntario o voluntaria. Una... En tu cerebro hay posibilidades, no las malgastes. Suena bien, no has contado, pero suena bien. Perfecto. Pero, genial. Y lo que quiero decir, eso, esto es lo que tenemos que intentar recrear en las aulas, ¿no? Que los niños digan, oye, esto suena bien, vamos a intentarlo, es algo completamente diferente, pero ¿cómo lo intentamos? Y muchas veces en la educación falta esta creatividad, hacer cosas completamente diferentes, y nos enfocamos más en una cosa muy específica, y son cosas así lo que les va a permitir a los alumnos luego a adaptarse y sentirse más cómodos a hacer cosas a los que no están habituados. Por eso lo he metido aquí. Una pregunta aquí. ¿Qué veis aquí? Obviamente un avión con muchos soldados de Canadá. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Veis alguna diferencia con la foto anterior? Vale, vuelvo con la anterior. Foto A, anterior. Foto posterior. ¿Cómo? ¿Qué dices? Ah, en la foto en sí. Foto B, vuelvo a la foto A. Muy buena. Aquí, ¿alguien ve un pequeño motor? Sí. Desaparecido. Otro ejemplo de otro tipo de actividad completamente diferente al anterior, son diferentes reglas plurales, pero por ejemplo en el correo siempre hay los 7 errores, ¿no? O sea que es más de tipo de errores. Lo que importa es que si haces los 7 errores, a veces haz sudoku. Si te encanta el sudoku, a veces haz el crucigrama. Si te gusta el crucigrama, a veces haz 7 errores. O sea, un poco con los niños, nosotros es ese cambiar de cosas, no súper especializarnos solo en uno, porque eso es lo que nos ayuda a prestar más atención y aprender mejor. Ya estamos casi terminando, porque lo que quiero es tener un montón de tiempo para preguntas y comentarios. Y ya, esto simplemente lo que quiero decir es que, como hemos hablado muchas cosas, hay un montón de cosas más, y que todo es un tema de comenzar, ¿no? Y de saber que todo puede mejorar, que ya sabemos que no todo va en declive automático a nivel adulto. También sabemos que los niños no están genéticamente condenados a este es un poco lento, o este lo que sea. No, hay un mogollón de cosas que podemos hacer. Obviamente diferentes genéticas, pero muchísimo menos de lo que pensamos. Entonces, el tema es de ver a nivel individual, a nivel de clase, que obviamente es más complicado, porque tenéis que pensar en 20, 25 personas. A nivel de escuela, ¿no? Cómo se diseña la escuela, cómo empezar a aplicar estos conceptos que no sustituyen a todos los demás que habláis de pedagogía, sino que los pueden potenciar, porque hablan de un tema un poco más fundamental. O sea, un poco más, la metáfora que yo pienso muchas veces es, digamos, es un árbol. Entonces, muchas veces cuando hablo con educadores, están pensando en una rama. O sea, cómo hacer que aprenda más de este tema muy específico. Y a veces no prestamos atención al tronco y a las raíces. Y cuanto las raíces sean mejores y el tronco más amplio, las ramas y las hojas, pues habrá más, serán más saludables, más resistentes, y eso es lo que no está hoy a nivel de aprendizaje de educación. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor en mejorar ese tronco, esas raíces, que quiere decir las capacidades de atención, cognitivas, de manejo del estrés que estábamos comentando hoy. En resumen, estos son los 5 temas que habíamos hablado al principio, que cada vez hay más oportunidades, que no es un tema médico, insisto, que todos tenemos un cerebro, cómo podemos invertir en él y mejorarlo, cuanto antes mejor, pero nunca es demasiado tarde. Y de hecho, esto es muy importante por lo que comento aquí, que los niños, mucho de lo que aprenden no es explícito, es de lo que observan de los profesores, de sus padres. Entonces, lo mejor muchas veces para que aprendan los niños es nosotros, ser el ejemplo, ser los guías para que ellos apliquen lo que ven en nosotros. Que es un rompecabezas, cada uno tenemos que ver exactamente de dónde venimos, qué nos hace falta y qué aplicar, y ser consciente de que cada vez más el papel de la educación
va a ser menos transmitir información y más ser guías y ser modelos a seguir. En resumen, este es lo que el resumen, y con esto ya tenemos tiempo para preguntas. Entonces, no sé, Miguel Ángel, si tú tienes alguna primero, si abrimos ya directamente. Preguntas y sugerencias, porque, no sé, comentarios en general. De cualquier cosa. O sea, pues. Ahora me podéis decir que no habéis entendido nada, que lo repita en inglés todo, ¿no? Dime. ¿Sí? A ver, dejo el micrófono. Bueno, voy a hacer una reflexión en voz alta de lo que has hablado y qué es lo que opinas de la reflexión. Todo lo que nos has dicho, yo creo que otros autores también hablan de ello, ¿no? Y en los últimos años hay muchos estudios que lo corroboran. ¿Cómo es posible que sigamos en las escuelas con un sistema, vamos a decir, anclado en lo tradicional o que los gobiernos, vamos a decir, no cambien ese sistema que lleva muchos años instalado? Hablas del beneficio del ejercicio físico. ¿Cómo es posible que en los últimos años la educación física, por ejemplo, vaya quedándose, vamos a decir, a un lado, ¿no? Y vayan disminuyendo las horas mínimas de educación física a la semana en los colegios, como vamos a decir, como obligatorio, ¿no? O tipos de actividades, como dices tú, puede ser la plástica, las artes, la música, que también quedan desplazadas, ¿no? En beneficio de otras que siempre han estado en lo más alto, ¿no? Como las matemáticas o las lenguas, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes tú, no? Hay estudios, muchos estudios durante estos últimos años que corroboran que otra escuela es posible, ¿no? Pero los profesores nos sentimos anclados, en un sistema igual anquilosado, más tradicional, más antiguo, donde resulta difícil aplicar este tipo de cosas. Vale. No, yo creo que lo primero, clarificar que para mí las matemáticas quizás también es lo más importante, ¿no? Porque matemáticas quizás es lo que te permite mejorar un montón de cosas. No he mencionado como ejemplo porque, como dices, eso ya lo damos, lo deberíamos dar mejor, pero ya se da. Entonces la pregunta es más, ¿por qué no aplicamos lo obvio, no? O sea, pues, primero, yo creo por dos razones. Una, porque no es tan obvio. Quiero decir, hay muchas presiones, ¿no? Desde un punto de vista, hace falta más educación física. Desde otro punto de vista, seguro que otra persona diría, hace falta más geografía, o hace falta más ciencia, o más programación, o sea, siempre hay muchas presiones de diferentes ámbitos, a ver qué es lo que se aplica. Dime. Quizá, a raíz de lo que dices, ¿no? Pues el equilibrio es lo que estamos buscando, ¿no? Tú mismo lo has dicho, ¿no? Un equilibrio de diferentes paradigmas o diferentes áreas, ¿no? Que no queden ciertas áreas, vamos a decir, apagadas, ¿no? Pero iba a completar la respuesta con la segunda parte, que es que al final es lo que elijan los padres, dónde envían los adultos, dónde envían a los niños. Entonces lo que quiero decir es que si la escuela ve que todos los padres se van de una escuela súper tradicional y se van a otra, quizá que ofrece una programación más equilibrada y que funciona, porque también hay muchos riesgos, ¿no? Se puede decir, oh, vamos a hacer esto, y luego no funciona en el día a día. Entonces yo creo que el papel de los padres es súper importante a la hora de dónde envían a los alumnos, y eso es lo que va a hacer que las escuelas se den más cuenta de que hay que adaptarse, porque si no van a tener cada vez menos niños. A nivel política pública, esos siempre son ciclos tan largos, o sea, 10, 20 años. O sea, la escuela que tenemos hoy, y no estoy hablando a nivel individual, porque no conozco las escuelas, pero en general es un poco el sistema industrial que tenía muchísimo sentido. O sea, de repente no había escuelas, de repente tienes que educar toda una población, no solo a los pequeños ricos que iban a hablar con Sócrates, ¿no? A toda la población, tienes que hacer una fábrica, ¿no?
Y de hecho yo cuando iba a la escuela teníamos 45 alumnos en la aula, ahora sois 20-25, o sea que ya ha habido una cierta mejora, que tendría que ser mucho mejor. Yo creo que la tendencia es positiva. En temas de innovación nunca las cosas van tan rápido como deberían ir. Es un tema de, uno, paciencia, dos, de cada uno en nuestro ámbito, el que sea, pues ver cuál es la iniciativa pequeñita en la que podemos cambiar algo, y si eso funciona, bueno, pues lo hacemos un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande, sin esperar a que sea el gobierno que de repente dice vamos a cambiar todo, porque eso quizás funciona en China o en Singapur, ¿no? Pero aquí en una democracia, en un tema más distribuido, es muy complicado. Que vuelvo al tema de los padres. Creo que concienciar a los padres de lo que es buena educación, de lo que sus niños van a tener que aprender, de que ellos cómo pueden verlo. O sea, no es un tema de promesas, sino de verlo. Es lo que creo es falla, o es la oportunidad de intentar cambiarlo. Gracias. Claro. La interacción de esa que has dicho positiva, La social. la social, Sí. ¿tiene también algo que ver con la actitud cada uno? O sea, el positivismo, el negativismo, ¿tiene relación? ¿Hay algún estudio? Vale, en eso es un poco diferente. En este caso específico, o sea, la interacción social, o sea, estar con personas. O sea, en el País Vasco este no es un déficit, ¿no? Porque en general está la familia, hay personas por todos lados. Esto es mucho más importante en países como Estados Unidos, donde hay mucho más aislamiento social. Entonces hay que insistir en la gente, no te quedes aislado en una granja no sé dónde. Pero el tema positivo, lo que quiere decir es que tiene que ser una interacción social con un objetivo común, con un objetivo positivo. O sea, el quedar, vamos a cotillear sobre la vecina, pues eso no es interacción social positiva desde el punto de vista del cerebro. El quedar, vamos a quedar para montar un nuevo club de ciclismo, o un voluntariado para que ancianos igual vengan a ayudar a los niños con deportes. O sea, ha habido varias investigaciones que de hecho comparan estas dos cosas. Uno, simplemente quedar para hablar de temas de televisión o revistas, tal, o quedar para hacer algo específico, y es esto el que mejora capacidades cognitivas. Estamos hablando de adultos, esto se ha hecho con adultos, porque al hacer eso estás añadiendo la novedad, la variedad, el desafío, que es lo que hemos dicho antes, que es buen ejercicio mental, frente a simplemente ver la televisión con alguien más. Entonces se refiere más a eso, a estar con personas, pero intentando construir, intentando hacer algo. ¿Responde? No. Pero por ejemplo, claro, si estás con personas que son muy criticonas y todo el día estás diciendo no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, ¿no? Pues al final es negativo, ¿no? O sea, también tienen que ser personas que te ayudan, que... Sí, no sé si está encendido o qué. Sí. Bien, me gustaría un poco Espera, te veo. Sí, recalcar el tema de la importancia de hacer cosas con las manos. Sobre todo yo que estoy con pequeños, en los cursos de primaria, me parece que es muy importante el hecho de hacer cosas con las manos para moldear el cerebro, ¿no? Todo ese potencial que hay ahí, yo creo que lo estamos perdiendo, aparte de que tampoco observamos a los niños y a las niñas realmente lo que quieren, ¿no? Hacemos las cosas un poco lineal, todos con los mismos objetivos, y me parece que se está perdiendo un gran potencial, ¿no? Vemos a niños incluso tristes, ¿no? Quizás no se les está haciendo el caso necesario, ¿no? Eso por un lado, la importancia de la creatividad me parece un potencial que lo estamos abandonando en niños que me dan certeza. Y luego otro, el tema de la introducción de las nuevas tecnologías, lo que está transformando la manera de comunicarnos el profesor visualmente con el cuerpo hacia los niños, hacia los alumnos y las alumnas, ¿no? Y entre ellos se está perdiendo que nos miremos, que nos observemos, lo que podamos sentir o lo que no, la información que podemos dar a través del cuerpo visualmente, ¿no? Todo eso me parece que la informática está haciendo bastante daño. Entiendo que está muy bien, pero se está creando quizás, se está haciendo que los niños se metan incluso de una manera más aislada, ¿no? en lo que hagan, ¿no? En la clase, en módulos estancos, ¿no? Se está perdiendo la viveza de la clase, ¿no? La alegría de la clase,
bueno, yo soy optimista, pero bueno, veo que hay muchas cosas que se están dejando y que no se tienen por qué dejar. Pero dame un ejemplo, ¿cómo se usa tecnología que piensas que no funciona bien? Hablo del tema de las tablets, que igual pues, se trabaja en las tablets, no se miran tanto el profesor, está igual más pendiente de su propia pantalla que no igual de interactuar, no digo que no se haga, pero que bueno, que igual estamos en un mundo muy complicado, que todo está bien y de todo hay que hacer, y hay que probar y todo sirve, ¿no? Pero veo hacer caso a... O sea, fijarnos más realmente en lo que quieren los alumnos, ¿no? Sobre todo desde abajo, hacerles más caso, porque unos pueden ser más creativos, otros pueden ser más técnicos, y ese potencial que está ahí no se está haciendo lo suficiente lo que necesitan. Os comento un poco los dos temas. El primero, tema de manual, estoy de acuerdo y creo que muchos de vosotros, por lo menos algunos, tenéis la pedagogía de Montessori, que mucho al principio se basa en temas más táctiles, ¿no? Un poco para que vayan avanzando. Pero el problema es que se relaciona un poco con la pregunta previa, que es cada uno... Entonces, hay tantas presiones que es muy difícil añadir cosas nuevas. Desde el punto de vista, yo estoy pensando del director del colegio, estoy pensando cuál va a ser el papel de los padres. Y si los padres nos damos cuenta, mira, pues los niños en el colegio se enfocan en esto, pero esto no es todo. O sea, no podemos a partir de ahora pensar que la escuela es el único ente educador de los niños. Los padres van a tener que tomar más papel. Y quizá entonces temas de ejercicio físico, de deporte, de manualidades, de música, por ejemplo, van a ser los padres en los que en su tiempo libre van a tener que decir, oye, esto es muy importante, tenemos que añadirlo, porque aunque nos gustaría que la escuela lo pusiera, pues algunas quizás lo hacen, algunas quizás no lo hacen. O el ver oportunidades específicas. Por ejemplo, no sé cuántos de vosotros, los alumnos, tienen que ir en autobús al colegio. ¿Podéis decir cuántos tienen que ir en autobús al colegio, los niños, frente a van andando? Ah, pues tenéis suerte. En Vizcaya, yo creo que muchos de la asociación, muchos van en autobús. Y cada uno quizás media hora, ida, media hora vuelta. Pues ¿cómo se usa ese tiempo? Igual se podría hacer algo que podrían hacer con su compañero, de manualidades o de construir algo, y que además igual eso les ayuda a usar el tiempo de modo más productivo. O sea, es ver, o en los recreos, igual rincones se pueden ofrecer cosas para la gente que igual le gusta más hacer manualidades frente a estar jugando al fútbol o estar haciendo otras cosas. Entonces, ¿cómo buscar oportunidades? En cuanto a tecnología, estoy de acuerdo en principio que en la tecnología, sobre todo en el aula, hay que tener mucho cuidado. O sea, si se mete, hay que meterla con cuidado y sabiendo por qué. No solo porque es tecnología. Pero, por ejemplo, con gente que conozco muy bien en Estados Unidos, he visto los beneficios de la tecnología. Por ejemplo, el profesor hace una pregunta de matemáticas, por ejemplo, o de geografía, y los niños pueden responder. Tienen simplemente un mando con dos botones, verdadero o falso, o ABCD. Y entonces responden a la pregunta del profesor, y el profesor inmediatamente en la pizarra puede ver la respuesta de los alumnos y pueden ver ya si todos lo captan, vale, pues voy al siguiente tema. Si todos han fallado o muchos han fallado, oye, pues voy a tomármelo con más calma y vamos a entrar aquí en profundidad. Entonces la tecnología se puede usar bien, y eso es lo que creo que es la oportunidad. También se puede usar mal, se puede delegar demasiada la enseñanza a los niños, y eso es malo. No conozco todas vuestras cooperativas. Una cosa que me fue interesante del Colegio Vizcaya es que entienda, creo que tenéis prohibido la presencia de teléfonos de los alumnos, que eso está genial. O sea, en Estados Unidos mucha gente va con el teléfono así móvil y está en el recreo ahí. Eso es horrible, porque no están exactamente con sus compañeros. Aquí mi impresión es que lo manejáis un poco mejor, aunque obviamente siempre se puede hacer más. Pero hay una cosa que creo que te has olvidado ahí y no es la... Seguro, no, muchas. Es una cosa que es fundamental, yo creo, en neurociencia, que es el sueño. Mira, tengo una capacidad mental tan alta que había pensado ya en mi mente que vas a decir eso antes de decirlo. Porque es muy común. No, es cierto, pero hay muchas cosas que faltan. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué me falla? No lo hemos metido ahí porque no hay investigación que diga cuántas horas hay que dormir
cómo se duerme. O sea, no hay investigación que diga claramente unos parámetros universales que yo pueda decir, todos tenéis que dormir de 11 de la noche a 7 de la mañana. Esto es súper importante. ¿Y cómo se hace? Eso no existe. O sea, el sueño en general, obviamente es importante, pero aquí lo que hemos intentado hacer es más qué intervenciones, qué podemos hacer, que tiene buena evidencia y que redundan en mejor sueño. O sea, por ejemplo, el hacer ejercicio aeróbico te va a ayudar a dormir mejor. El manejo del estrés, el hacer una meditación, el tranquilizarte antes de ir a dormir, que va a ayudar también a... Entonces, lo hemos planteado desde el punto de vista de intervenciones, de qué pensamos que las personas pueden hacer, más que desde el punto de vista de outcome o de otras cosas, que es cierto, pero que en este momento no está claro, no hay unos parámetros universales, quiero decir. Pero para la nueva edición del libro tendremos que ver cómo abordarlo, porque es la pregunta número 1. ¿Qué pasa con el sueño? En Estados Unidos sería el sueño y también sería qué pasa con los suplementos vitamínicos, ¿no? Hay mucha gente que toma suplementos de todo tipo, pero lo que decimos es, la evidencia es, lo que importa es la nutrición. O sea, lo que sabéis ya, lo que es bueno para el cuerpo, es bueno para el cerebro. O sea, es lo mismo, de la dieta mediterránea, las verduras, el pescado, o sea, eso es lo mismo para el cerebro. Los suplementos solo tienen sentido si uno tiene una deficiencia específica de vitamina C o ácido fólico, si una persona está embarazada y le hace falta eso, pero tiene que ser algo muy específico frente a tomarlo, que creo aquí no se hace, en Estados Unidos se hace demasiado. Hay muchos más temas, obviamente. Por ejemplo, en nutrición también hablamos del café, de té, de alcohol. Entonces, en moderación, nada es malo, todo es bueno. O sea, con el café, lo bueno que puedo decir es que no hay ninguna evidencia de que el café a largo plazo perjudique al cerebro, ¿no? Y si hay gente, o el alcohol, uno o dos vasos diarios, tampoco a largo plazo perjudica al cerebro. Si fuera obvio que lo perjudicase, ya lo sabríamos. O sea, todavía no sabemos. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar, pero café un poco, alcohol un poco, es parte de la nutrición equilibrada. Buena noticia, ¿no? No, hay veces que la gente me viene, oye, ¿puedo beber un vino no voy a beber un vino de vino, luego no bebo solo vino porque me estresa, ya me estás diciendo, es malo para el cerebro, ¿no? Y el estrés en sí es peor que el vino, ¿no? Lo que estreses, disfruta ese vaso de vino y con uno o dos ya te vale, ¿no? Y ya a ver otra cosa. El estrés en sí es peor. ¿Alguna? Dime tú. ¿Alguna pregunta o sugerencia desde tu punto de vista del colegio? Dime. ¿Existen entonces los niños hiperestimulados o entrenar al cerebro siempre viene bien? Vale. Bueno, y por cierto, genial hablar de cualquier tema, ¿eh? Yo diré cuáles son mis límites de lo que puedo decir de un modo informado o no. O sea, lo que pasa es que el funcionamiento mental no es binario, es así o así, es un continuo, ¿no? Entonces, en psicología y en psiquiatría se han codificado de un modo muy subjetivo esa frontera. Esto es normal, esto es este síndrome. Entonces, es muy discutible cuál es esta frontera. Hay muchos niños que no son normales, que están con la... Por lo menos en Estados Unidos, que conozco mejor que aquí. Y al revés, hay gente que necesitaría tener la prescripción para poder tener la medicina y no lo tiene. Entonces, es un problema real. El problema es cómo lo tratamos, cómo lo identificamos y cómo lo tratamos. Cómo lo identificamos es tema de síntomas, es muy subjetivo, y lo bueno es que herramientas como las que estaba montando antes cada vez más van a hacerlo más objetivo, o sea que se pueda medir, vale, le ponemos a este niño o a todos los niños con ese tipo de estímulos, vemos cómo reacciona, vemos su capacidad, no solo de atención, sino de memoria de trabajo. O sea, un ejemplo muy bueno es, tú imagínate que tienes un niño y le dices, vete a comprar el pan y la leche con 5 euros y no te olvides de traer las vueltas, ¿no? Entonces se va, vuelve y te trae las vueltas, pero se ha olvidado el pan y la leche. Entonces, el problema no es la atención, el problema es la memoria de trabajo. Que ese niño no puede tener las 3 cosas a la vez, pan, leche, vueltas. Entonces, el problema es que
cómo lo diagnosticamos es subjetivo y muchas veces no hay correlación entre atención y lo que realmente es el problema en sí. Y como eso no está bien asociado, eso muchas veces no lleva a la intervención adecuada y muchas veces es el estimulante que te ayuda a mejorar la atención, pero tiene muchos problemas. Entonces, y puedo hablar más de los problemas, pero lo que vemos como tendencia positiva es que igual que los diagnósticos se van a convertir en más objetivos, las intervenciones van a ser más objetivas y más específicas. Van a ser, si a este niño lo que le falla de verdad es la memoria de trabajo, mejoraremos memoria de trabajo. Y hay un montón de herramientas que cada vez se están validando, pero por ejemplo, y esto va a ser muy interesante, hay un videojuego, hay una empresa en Estados Unidos que está desarrollando un videojuego que va a ser aprobado por la FDA, que es el regulador estadounidense, como tratamiento para déficit de atención. Porque el videojuego en sí, que obviamente a los niños les gusta, ¿no? El videojuego, les fuerza a prestar atención y más atención y más atención, y en temas nuevos, temas más complejos. Entonces, vamos a ver cada vez mejores diagnósticos, mejores herramientas. De momento, a nivel práctico, lo que yo diría es que sí es real, no para todo el mundo, pero que hagamos lo mejor posible y compaginando medicamento con no medicamento. O sea, el medicamento puede ayudar a aprender, a prestar atención, pero si solo hacemos eso, el problema es que hay que incrementar la dosis muchas veces y cuanto más incrementa la dosis, hay más efectos secundarios. Incluso un estudio que vimos hace un par de meses, que un niño que lleva más de 2 años con estimulantes puede ser como 4 centímetros más estatura menor que ese mismo niño sin estimulantes. O sea, tiene todo tipo de efectos. Entonces es compaginar el medicamento, que a veces hace falta por necesidad, con terapias de control, intervenciones, para que aunque haga falta de medicamento, no se tenga que ir incrementando la dosis. Pero insisto que es un campo que está cambiando muy rápido y espero que vaya mejor. Vale. Lo primero que no nos da a todos por cambiarnos de trabajo para mejorar, porque la liamos. Bueno, podéis notar, mira, los de aquí os cambiáis a los de allí y viceversa y así. No. Sí, y lo segundo, el elemento cultural en la nutrición está claro, en los hábitos, también has dicho los hábitos de actividad física deportiva, y algún ejemplo has puesto de relieve en nuestros puntos fuertes, ¿no? Culturalmente. En esos dos aspectos. ¿Qué podríamos aprender también, digo yo, de una sociedad donde tú vives, de la americana, culturalmente, algo que podamos llevar a las aulas, bueno, a nosotros mismos y también a las aulas, en estos aspectos? ¿Vale? He estado pensando, ¿no? Bueno, ¿no? No es evidente. No, si fuera evidente, ya lo hubierais hecho, ¿no? O sea, lo que no es evidente es cómo comenzar. Y también tengo que decir que tampoco sé el día a día de vuestras aulas, ¿no? Lo que mi impresión, vale, dos cosas que mi impresión en Estados Unidos y España, que allí hacen que los alumnos participen mucho más, incluso hacer exposiciones en público, como lo que estoy haciendo yo. Mi impresión es que en Estados Unidos la gente, aunque no tenga ni idea de lo que habla muy bien. Y eso es una habilidad importante, incluso a nivel de manejo del estrés. Aquí muchas veces, si no somos súper especialistas de algo, mejor me escaqueo, ¿no? Y eso no te ayuda a aprender en cosas, no te prepara para la vida en la que vas a tener que hacer muchas cosas que son incómodas, que no sabes hacer. Entonces, a nivel de aula, cómo montar actividades en las que todos los alumnos tengan que salir de su confort, de su zona de confort, en el contexto que sea, sería una idea. La otra cosa, desde un punto de vista personal, no necesariamente científico, es la importancia del inglés. Que para mí, en el mundo del futuro, de la ciencia, la tecnología, todo lo que veo en inglés, en comparación con lo que veo en cualquier otro idioma, o sea, es que es otro universo. Y a la hora de cómo relacionarse con científicos, cómo ir a conferencias, cómo aprender cualquier otro productos, cómo contratar con una empresa, cómo hablar con un gobierno. O sea, el inglés, yo diría que hoy debería ser una prioridad, igual que las matemáticas, igual que otras cosas, pero súper importante. Entiendo que en el País Vasco, obviamente, hay otras prioridades, es una conversación complicada, pero yo diría que el inglés es un vehículo tan importante para el futuro y para el presente, que es lo que me gustaría sugerir, que en el País Vasco, en todos los sitios, haría más falta. Y quizá
podría ser fácil desde el punto de vista de que igual diría que no habría que traducir o doblar todas las películas, que por lo menos los niños se acostumbraban desde niños a películas en versión original y de ese modo ya al menos entenderían perfectamente y podrían hablarlo bien y quizás eso sería un complemento a la escuela. Gracias. Claro. Estoy un poco inquieta porque veo que la ponencia se va a terminar y nos has dado al principio un número para hacer una medida de trabajo y no sé qué vamos a hacer con ese número. ¿Vamos a decir, no lo vamos a decir o cuál es el objetivo? ¿No? Dilo. A ver, ¿quién se acuerda? Yo 6 números, no he dicho 7. Muy bueno. Primero, quería ver quién se daba cuenta de que he dicho 6 números, no 7. Segundo, la verdad es que no importa cuáles son los números, era el ejemplo, pero oye, es bueno practicarlo. ¿Por qué no los practicamos quien se acuerde al derecho? O sea, como os he dicho, y luego al revés. A ver, ¿quién se atreve? Y podéis decir lo que queráis, porque yo no me acuerdo. No, lo que tenía era simplemente darse cuenta que es muy difícil. Y que es lo que pasa cuando damos información nueva a los alumnos. Bueno, veo que hay gente que se acordaba, o lo intentaba, muy bien. ¿Algo más o ya...? Yo. Sí, dime. Acerca del sueño que ha preguntado Miguel Ángel, bueno, yo no soy neurocientífica, pero bueno, he leído bastante y sí que, en el libro de Cerebro Educado, que se publicó en Estados Unidos ya en el año 2006, que ahora está traducido en el 2016 aquí en el 2008 en Estados Unidos y 2016 aquí, ya daban estudios referidos al sueño. Ya digo que yo no soy investigadora y no sé si esos estudios hacen referencia o no, pero sí queda una cosa muy clara, que el sueño es necesario, que con el sueño se consolida la memoria y que el sueño sirve para regenerar neuronas y para regenerar tejidos humanos. Entonces, aunque igual no sepamos si tenemos que tener 5 ciclos o 6 ciclos, sí que es importante saber que un determinado mínimo necesitamos dormir para hacer todas esas transformaciones mentales. Quería sin más añadir eso. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay más temas. Educación bilingüe. El bilingüismo también es muy importante, es lo que hacéis aquí, pero lo que importa es no es tanto el aprender varios idiomas, sino el practicarlos durante toda la vida. O sea, eso es lo que es muy importante. Educación musical. O sea, hay otros elementos que sí es cierto, no los hemos metido aquí porque entonces serían 30 piezas, ¿no? A nivel de ciencia, lo que sucede, por ejemplo, el título que has comentado es muy interesante. ¿Cómo se titulaba el libro? El cerebro educado. Cerebro educado. Es una compilación de varios autores. Vale, no, pero lo interesante es que la ciencia no es perfecta, ¿no? Entonces, depende. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer, que no digo que es perfecto, es comparar lo que se llama meta-análisis. O sea, hay mucha investigación que dice, comparamos esta intervención con esta. Y esto tiene beneficios. Genial. Entonces, eso luego hay que replicarlo, ¿no? Esos científicos tienen que ver si eso se replica o no se replica. Si se replica, pues otros tendrán que hacerlo también. Y una vez que ya hay muchos estudios de algo, se hace lo que se llama metaanálisis, que es un resumen de todo. Una vez que hay metaanálisis de un campo, sueño, otro nutrición, otro ejercicio físico, otro entrenamiento cognitivo, otra meditación, hay lo que se llama systematic reviews o revisión sistemática, comparando los mismos objetivos de todas esas intervenciones para compararlas de un modo consistente. Porque si no, ¿qué sucede? Que los científicos de un campo, pues obviamente por definición, ese campo para ellos es lo más importante. Entonces, lo que nosotros intentamos, como seres humanos no perfectos, es usar esas reviews, que son horizontales consistentes, para decir, desde un punto de vista de población general, qué es lo que ya tenemos, que es mejor punto de partida, que no es todo el trayecto, ¿no? Pero es un poco la explicación, no quiero decir defensa, ¿no? Es simplemente compartir por lo que tenemos. A mí me surge una duda, sí. No quiero marchar con volviendo a las fiebres y a sus úlceras. El tema del estrés, entiendo que es perjudicial, pero hay personas que bajo presión trabajan mucho mejor, ¿no? Que son más ocurrentes. Bueno, el estrés, vale, es que no tengo una pizarra, pero bueno, imagínate una curva así. O sea, un poco de estrés, es que estrés es una palabra
un gran problema que tenemos en este campo es que el vocabulario que tenemos es tan pobre, ¿no? Entonces, el estrés puede ser algo positivo, quiere decir un poco de atención, novedad, o algo ya perjudicial. O sea, un poco de estrés es bueno, nos ayuda al rendimiento, pero demasiado, cuando ya sentimos que lo supera, que no tenemos bajo control, es cuando ya es perjudicial, tanto a nivel funcional a corto plazo como cerebral físico a largo plazo. Entonces, la frontera es muy subjetiva. Lo que es estrés para mí, igual no lo es para ti. Depende de esa capacidad del manejo del estrés. Entonces, un poco de estrés es bueno en el sentido de es un reto, es un desafío, siempre que tú lo percibas así, como una oportunidad y no como una imposición o un riesgo o un ridículo o sea, un poco así, pero sin pasarse. Es el modo súper cuantitativo. Yo quiero hacer otro aporte. Sí. No sé si... Claro, sí. Hablabas de la importancia de la educación bilingüe, me parece crucial. Hablabas de la importancia del inglés como medio de intercambio cultural, científico a nivel internacional y tal, también lo recuerdo. Pero dentro del acervo cultural vasco me gustaría hacer otra anotación, y es respecto al euskera. Como bien decías, lo importante no es aprender muchas lenguas y el uso que se hace de ellas, y otro de los puntos a tener en cuenta es la distancia lingüística que existe entre las diferentes lenguas que se aprenden, de cara a la consolidación de conexiones neuronales, diferentes áreas del cerebro, los glóbulos, níquel. Vale, me voy a dejar, pero no realmente. Termino y luego me comentas. Creo que dentro del Centro Cultural Vasco también contamos con un punto muy fuerte, que es el tema del euskera. Porque pocas lenguas tienen una distancia lingüística tan grande con la cultura como el euskera. Vale. Pensaba que lo ibas a abordar desde el otro punto de vista. No. Entonces, dos cosas diría. Pero, por ejemplo, una cosa, volviendo al tema del vasco. Oye, ¿por qué todos los alumnos no van a concursos de Bercholaris, no? Hemos hecho el haiku, pero podría ser un concurso de Bercholaris y euskera, y generación, y creatividad. O sea, hay modos de compaginarlo. Entonces, a nivel bilingüe, insisto, lo que importa es la práctica a largo plazo. Entonces, lo que veo muchas veces es que uno aprende. En Estados Unidos lo que pasa es que uno aprendería mandarín chino, pero nunca lo practica. Y los padres piensan, es buenísimo para el cerebro porque esto lo ha aprendido 3 años, pero si nunca lo practican, es una pérdida de tiempo. Entonces, lo que importa es qué se va a utilizar. Si aquí el euskera luego se utiliza en la calle, se va a utilizar en el trabajo, se utiliza en muchos sitios, es una inversión buena. Si no, pues yo sugeriría que hay otros modos de priorizar. El que sean los idiomas muy juntos o muy distantes, es cierto que cuanto más distante, pues va a ser un más desafío, va a ser más complicado, pero entonces podríamos, la conclusión lógica sería el chino, ¿no? O sería el árabe, o serían idiomas que realmente no tienen ni alfabeto en común. Entonces, yo creo que podemos hacerlo muy complicado, o hacerlo más sencillo, que es ya hablar 2 o 3 idiomas en comparación con uno, que es lo que habla la mayoría de la población del mundo, ya es un beneficio. A la hora de priorizar 2 o 3, insisto, que entiendo prioridades culturales, lingüísticas muy válidas aquí, pero que lo que observo es que a veces el que sufre es el inglés, incluso a nivel histórico, ¿no? Que antes mis padres aprendieron el francés, era lo que se llevaba entonces, ahora es el inglés, pero quiero decir, a nivel de oportunidad, de lo que veo de aquí a 20 años, 30 años, si los alumnos salen sin un nivel de inglés suficiente, no van a estar ni en primera ni en segunda división a nivel europeo, de trabajos, de ciencia, de un montón de cosas, y que es algo que tenemos que tener un poco más consciente, es lo que quería decir, sí, sin óbvio de otras prioridades que tenemos, y que vuelve al tema de antes, de manualidades, de ejercicio físico. O sea, hay tantas cosas importantes que yo por terminar diría, la escuela es obviamente, históricamente, el gran ente de la educación, pero tenemos que educar a los padres de que ellos también son súper importantes, tanto más que los profesores, y quizá a nivel de la escuela, pues claro, es difícil para un director cómo priorizar todas las diferentes ideas y cómo integrar, ¿no? Diferentes
Entonces yo no sé si aquí la mayoría sois profesoras me imagino, pero igual es como trabajar con los sistemas gerentes, directivos de la escuela, en cómo no competir una asignatura con la otra, sino quizá cómo integrar, cómo combinar, y quizá eso ya lo hacéis, pero sería el único modo que veo de intentar hacer más cosas con un tiempo limitado. ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias.